Bienvenidos amigos y amigas a esta edición más de EWTN y Radio Católica Mundial del especial sobre el Sínodo de los Obispos, sobre el tema de la familia aquí en el Vaticano. Un gusto estar con ustedes en esta tarde romana y estar acompañado de, como siempre, mi hermano y colega Enrique Elías Dupuy, y con un invitado muy especial, el profesor Guzmán Carriquiri. Profesor, bienvenido. Muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. El profesor estuvo con nosotros al inicio de este programa, en el primer programa que tuvimos. ¿Por qué? Porque quisimos en esa ocasión pedirle a él un punto de vista lungimirante, como dicen los italianos, ¿no? De larga vista hacia el sínodo, por una razón. El profesor Guzmán Carriquiri es el latinoamericano que tiene, y el laico que tiene más tiempo al servicio de la Santa Sede y que ocupa el cargo más alto como laico. El profesor fue el subsecretario del Pontificio Consejo para los Laicos por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo, profesor? Estuve en el Consejo de Laicos casi 38 años. Desde que lo nombrara el Papa. El Papa Benedicto me nombró secretario de la Comisión Pontificia para América Latina y el Papa Francisco me ha confirmado como secretario encargado de la vicepresidencia de esta comisión que con un Papa latinoamericano adquiere una significación y una misión especial. Así que el profesor ha sido un observador de la realidad de la Iglesia como laico y como latinoamericano, desde un balcón privilegiado, sirviendo todos estos años en la Santa Sede. Ciertamente, tengo además el honor, la vanagloria de decir de que he participado en 5 asambleas mundiales del Sínodo de los Obispos, así que de alguna manera conozco bien este instrumento fundamental de colegialidad y de colaboración al servicio del Santo Padre, que es el Sínodo de los Obispos. Antes de entrar a preguntarle al profesor sobre sus reflexiones respecto de este sínodo, de la importancia que tiene, simplemente una actualización para nuestros televidentes de EWTN y nuestros radioescuchas de Radio Católica Mundial sobre en qué momento se encuentra el sínodo. Como siempre, una pequeña actualización. Estamos en la tercera y última semana del Sínodo de los Obispos. Hoy día por la tarde se concluye el trabajo de grupos para entregar las propuestas de los círculos menores. Estas propuestas se van a entregar el día de mañana. El día de mañana los padres sinodales lo tienen libre porque la comisión de redacción va a trabajar y ha pedido un día y medio, es decir, todo el miércoles y el mediodía del jueves, y en consecuencia los padres sinodales van a tener vacaciones de un día y medio y recién se van a volver a juntar en la asamblea en congregación general el día jueves por la tarde. Luego el viernes para revisar y presentar las propuestas de revisión, y finalmente el sábado leen el documento final y lo aprueban o desaprueban párrafo por párrafo, punto por punto. Así que previsto que hacia las 7 de la noche del día sábado vamos a tener un documento final. Sí, además el pequeño cambio de horario es ventajoso, porque en el plan original el jueves en la mañana iban a recibirlo, iban a tener que escucharlo y recibirlo, aparte en italiano, y en la tarde, después de almuerzo, tenían que presentar unas últimas opiniones. En este momento van a hacer lo que estaba previsto en la mañana del jueves en la tarde, y van a tener el documento y lo van a tener toda la noche hasta el inicio de la mañana del viernes, donde van a poder dar sus últimas opiniones, lo cual me parece ventajoso porque van a hacerse una mejor idea. Es un trabajo monumental y la gran pregunta es por qué el Papa ha querido hacer este esfuerzo a la luz de las 3 semanas que venimos acompañándola, ¿no? Sí, y era uno de los temas que queríamos preguntarle al profesor Carriquiri esta noche, y es, conociendo usted al Santo Padre y su modo de pensar, que el Papa le haya dado tal importancia al tema de la familia, al punto de hacer un sínodo extraordinario el año pasado, ahora un sínodo ordinario con el mismo tema, luego de, inmediatamente después del viaje a Filadelfia para el Encuentro Mundial de las Familias, ¿qué es, según usted, qué cree que el Papa está buscando? Este sábado pasado, hace 3 días, tuvimos en el aula Pablo VI
el acto conmemorativo de los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos por parte de Pablo VI. Y desde entonces se realizaron más de 20 asambleas sinodales. Es la primera vez en absoluto en el que un mismo tema se realiza en una asamblea extraordinaria, en una asamblea ordinaria, apenas separadas por un año de tiempo y de reflexión y de diálogo y de debate. Eso ya nos quiere decir de que desde el principio de su pontificado el Papa consideró el tema del matrimonio y la familia como cuestión capital. Fundamental, claro. Cuestión capital para bien de la Iglesia, pero también como custodia de la Iglesia, de un patrimonio fundamental para la vida de nuestras sociedades. Hay una inversión de energía, de debate, de reflexiones, que pasan por este camino sinodal. Sínodo quiere decir camino de comunión, camino hecho juntos, por el que el Papa ha querido decir, bueno, el matrimonio y la familia es un ámbito capital para la misión de la Iglesia. El matrimonio y la familia son sujetos y destinatarios privilegiados de la pastoral de la Iglesia, de la evangelización de la Iglesia. Eso es, como diríamos, la primera gran conclusión que ya está emergiendo de este camino sinodal. Y seguramente la segunda gran conclusión que estamos esperando todos en el corazón y en la oración es que este camino sinodal sobre el matrimonio y la familia termine en belleza, en belleza. En el testimonio de la belleza del matrimonio y la familia, y la belleza es el resplandor de la verdad del matrimonio y de la familia. Y todo nos hace pensar de que a través de este camino de debates, de discusiones, de reflexiones, de experiencias compartidas, el Espíritu Santo está llevando a los padres sinodales a concluir en belleza. Ahora, profesor, el tema de la familia, definitivamente, como usted apunta, es un tema que está en el corazón del Papa Francisco, un tema que le inquieta mucho. Sin embargo, ya se realizó un sínodo sobre la familia y dio como fruto un excelente documento que fue la Familiaris Consortio. ¿Cuáles son los cambios que usted ve que mueven al Papa a decir, ese fue un excelente documento, pero ahora se han producido suficientes cambios en la sociedad, en la cultura, como para que tengamos otro sínodo y eventualmente, Dios mediante, otra exhortación apostólica? Sí, a decir verdad, San Juan Pablo II decía que este camino sinodal en la Iglesia posconciliar servía para retomar, actualizar, aplicar y desarrollar ulteriormente las enseñanzas del concilio. La Familiaris Consortio fue un ulterior desarrollo y profundización del tema del matrimonio y la familia, que en el concilio ocupó un lugar importante pero relativo. Así se dio un paso importantísimo con la Familiaris Consortio. ¿Por qué después de este gran documento que está en la base también de estos sínodos, el Papa ha querido de vuelta invertir estas dos asambleas sinodales? Bueno, quizás porque en todo este periodo de tiempo que va de la Familiaris Consortio al hoy de la Iglesia, hemos asistido a situaciones cada vez más críticas que viven los matrimonios y familias en el tejido de nuestras sociedades. La familia, eso lo compartimos en las más diversas sociedades, está viviendo tendencias a fuertes impactos de disgregación. Y el Papa Francisco ha hablado y repetido que ha habido también una colonización ideológica de grandes centros de poder político, cultural, económico, que han intentado como favorecer esta disgregación de la familia, de alguna manera apuntando sobre individuos solos, incluso
atacando a través de legislaciones frecuentes que se difunden por todos los países, agrediendo lo que es la naturaleza misma del matrimonio y la misión misma de la familia. Yo creo que el Papa quiere poner a luz sobre todo la belleza, la verdad de la familia, pero que en la base de estos sínodos está la preocupación por esa tendencia a ir minando lo que es una célula fundamental del tejido de toda sociedad, en donde el Papa, lo decía en Bolivia, en donde se juegan las relaciones sociales paradigmáticas de toda auténtica sociedad. En la familia se juegan aquellas relaciones de afecto, de amor, de perdón, de reconciliación, de gratuidad, de solidaridad, que tendrían que ser los contenidos mismos de todas las relaciones sociales, de toda sociedad que crece en un sentido verdaderamente humano. Como está en juego lo humano, fundamental, en el matrimonio, en la familia, el Papa ciertamente ha querido que toda la Iglesia se concentrara en este tema capital. Doctor Carriquiri, hay un elemento que es crucial hasta ahora en el pontificado del Papa Francisco, que está acuñado en el término la conversión pastoral. Y a muchos impresiona la claridad, que a veces suena hasta duro, pero es totalmente normal en la aproximación del Papa, a pedirle a los obispos un cambio profundo y radical en ellos mismos. Nos ha impresionado las conclusiones por grupos en castellano, la claridad con la que los obispos en castellano han hablado de su necesidad de cambio, de sus sistemas formativos, de la preocupación por la familia, de la involucración pastoral. ¿Qué opina de esto? Eso es extraordinario. El Papa ha hablado siempre de conversión, habla de conversión de cada uno de los bautizados. Cada uno de los bautizados estamos llamados a un renovado encuentro con Cristo. Lo dice al inicio del Gaudium, del Evangelii Gaudium. Conversión pastoral y conversión misionera. Yo cuando leí eso de la conversión pastoral una y otras veces, veía de que al principio los obispos decían conversión de estructuras pastorales, conversión de planes pastorales. Y yo no quiero ser muy atrevido como laico, pero pienso de que eso quiere decir ante todo conversión de los pastores. Y conversión de los pastores quiere decir conversión de los obispos y de sus colaboradores en el ministerio sacerdotal. Si el Papa habla de conversión del papado y la está viviendo en primera persona, ¿cómo no va a pedir la conversión de los pastores? En ese estar compenetrados con el pueblo que les ha sido confiado, en esa proximidad llena de ternura, de compasión, de misericordia, en esa compañía que los matrimonios y las familias, con los matrimonios y familias tienen una necesidad encarecida, urgente. Eso se traduce en una frase: queremos que los pastores estén muy cerca de los matrimonios y de las familias. Y el Papa muchas veces hace repetir a su grey aquí en la Plaza de San Pedro las frases importantes. En voz alta, ¿no es Así cierto? que las repetimos 2 veces. Queremos que los pastores estén muy cerca de los matrimonios y de las familias. La importancia, la experiencia que tenemos nosotros, matrimonios y familias, de la belleza del sacerdote cuando viene a comer, a cenar a casa y habla con tus hijos y con tus nietos. Es una presencia capital, es una presencia capital. Bueno, me parece extraordinario de que los padres sinodales se pongan en cuestión en primera persona, se pongan en conversión en primera persona, para estar mucho más cercanos a la trama concreta de la vida de los matrimonios y de las familias. Y estoy seguro de que las puertas de las casas y del corazón de los matrimonios y de las familias, católicas e incluso no católicas, se abrirían de par en par si hubiera ese gesto de proximidad, lleno de amor, lleno de cariño, de solidaridad, de misericordia por parte de los pastores de la Iglesia. Es interesante lo que dice Guzmán, porque realmente descolocas con mucha pasión
y además como padre de familia y como abuelo, descolocas con mucha pasión lo que muchas veces se entiende que es la conversión pastoral, como decías, no significa un cambio de planes, significa un cambio de actitud, ¿no? Actitud fundamental. Mira, yo recuerdo cuando llegué a Roma, fui a la parroquia cercana a invitar al párroco a venir a cenar a casa. Me dijo, no, tengo muchísimas familias dentro de la parroquia, si acepto ir a cenar a una casa, tengo que ir a muchas casas y entonces se me va todo el tiempo. Y yo dije, qué lástima, qué lástima. Está todavía funcionando la mentalidad del párroco que espera a los fieles en el templo, en su recinto eclesiástico, encerrado en su recinto eclesiástico como si tuviera el derecho de esperar a los fieles, en vez de salir a encontrarlos, salir a buscarlos a tantos que se han ido alejando. Hay experiencias extraordinarias hoy día en América Latina, de diócesis, en donde el obispo, los sacerdotes, los religiosos y religiosas, los catequistas, los colaboradores parroquiales, de movimientos apostólicos, salen casa por casa a llevar un testimonio de amor, un abrazo de caridad en Cristo y anunciar el Evangelio y a compartir con la familia lo mejor que tenemos. Ese cambio de actitud que tú decías es la conversión más exigente y más difícil. Estamos acostumbrados a esperar, los pastores a esperar a que la gente se acerque al templo parroquial. No, impresiona además que el Papa dice constantemente, lo dijo en Filadelfia, que al sacerdote y al religioso les podría hacer mucho bien para no ser unos solterones acomodados, ¿te acuerdas de eso? Y irse a la casa de la familia porque hasta emocionalmente, como madurez anímica y humana, les va a servir. Les va a servir, ciertamente que les va a servir. Además, nosotros, los matrimonios y familias, tenemos cada vez más que tomar conciencia que así como necesitamos la compañía del sacerdote muy cercana, los sacerdotes necesitan el ambiente de familia. Necesita que los matrimonios y las familias cristianas acompañen cada vez más a los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes solos hay en iglesias y en parroquias, en nuestras gigantescas parroquias en América Latina? ¿Cuántos sacerdotes solos? ¿Qué necesidad tienen de sentirse abrazados por la comunidad y por la comunidad cristiana y en modo particular por las comunidades domésticas de la iglesia que son las familias cristianas? Guzmán, es muy interesante lo que señala, sobre todo porque pone el acento efectivamente en la conversión más que en la serie de políticas y de documentos, porque no son pocos los sínodos que han llegado a muy buenas conclusiones, porque hay mentes inteligentes de todo el mundo que se juntan, piensan y concluyen. Pero no siempre estas conclusiones han sido llevadas a la práctica y se quedan muchas veces en grandes propuestas que no encuentran vía de concreción pastoral, ¿no? Tú como un observador de tantos años de la Santa Sede, estás acá desde que te invitó el Papa Pablo VI, como precisamente uno de los grandes frutos del concilio, incorporar el talento laical a la conducción de la Iglesia. Y no solamente como un observador de la Santa Sede, sino como padre de familia, como abuelo, como miembro de una familia. ¿Cuál es el resultado que te gustaría de este sínodo que ya se aproxima a su conclusión? Estamos ya en los días conclusivos del sínodo. Bueno, yo espero en mi corazón, y me parece que eso es lo fundamental, que el sínodo termine con un gran testimonio de comunión, un gran testimonio de unidad de los pastores, junto al Papa, bajo la autoridad del Papa, esa unidad en la verdad y en la caridad, que es el gran testimonio de la Iglesia entera. Eso creo que sería para todos los fieles católicos, para todos los matrimonios y las familias del mundo ya un testimonio fundamental.
sobre todo cuando ha habido mucho debate, ha habido discusiones, el Papa quiere mucha libertad de expresión. Y hay quienes confunden esto también muchas veces a través de los medios como divisiones en la iglesia, todo va a acabar mal. En cambio, este testimonio de comunión, que es el espíritu que va suscitando a través de nuestras riquezas y nuestros límites humanos. Eso es fundamental. Pero más que un gran documento abarcador, yo lo que espero es que esto provoque esa conversión misionera de la que habla el Papa. La conversión pastoral acompañada de la conversión misionera. Salir, salir, salir e ir al encuentro. Querría que esto significara que significa en totum el abrazo de la Iglesia a los matrimonios y las familias del mundo entero, que eso se realizara efectivamente en cada una de nuestras diócesis, en cada una de nuestras parroquias, de que lo que se ha vivido a nivel sinodal, a nivel católico, ahora se viva a niveles locales, ese abrazo concreto de la Iglesia a través de sus pastores con cada familia, con cada matrimonio. Y eso supone también una conversión. Sí, eso es muy impresionante escucharte hablar de esa manera. Acá hemos dado testimonio día a día de lo que has contado, de cómo ha habido los obispos nos lo han dicho en todo momento fuera de cámara, el espíritu de comunión que había al interno del sínodo, incluso cuando había discusiones sinceras, por un lado. Ahora, hay un tema que yo te he escuchado muchas veces, Guzmán, a través del tiempo, desde que el Papa fue elegido, y es que América, toda América, no podía permanecer indiferente ante un hecho tan increíble y providencial como el primer Papa nacido en nuestro continente y que habla en castellano. Entonces, mi pregunta es, ¿qué le puedes decir a nuestro continente, a toda América y especialmente a la América hispana, a la América latina? ¿Qué le puedes decir tú en relación con este momento providencial? Y le puedo decir que no nos olvidemos nunca que la mitad de los católicos, de toda la iglesia católica, viven en el continente americano. Son americanos. En su gran mayoría, en el 40%, católicos latinoamericanos. Pero con católicos norteamericanos y canadienses, con los cuales los latinoamericanos estamos cada vez en mayor comunión y solidaridad, gracias a aquella gran intuición de San Juan Pablo II de la Iglesia en América. Y el Papa va a ir ahora a Guadalupe, patrona de América Latina y emperatriz de toda América. Pues bien, tenemos que pensar que en la evangelización de nuestros pueblos está en juego de alguna manera toda la catolicidad, en la nueva evangelización de nuestras naciones, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, está en juego toda la catolicidad. Y en segundo plano, que las iglesias del continente americano, del norte, del centro y del sur, están llamadas por la providencia de Dios a colaborar en forma mucho más cercana al ministerio universal del Papa. Tienen que tomarse mucho más en serio lo que es su solicitud apostólica universal. Y misionera, por lo tanto. Y por lo tanto misionera. Tendríamos que suscitar en todas nuestras iglesias un ímpetu de misión a gentes mucho más fuerte del que estamos manifestando en estos momentos. Ahora se crea la Grande Alianza del Pacífico, y el Pacífico se transforma en el nuevo Mediterráneo mundial, y cuántos misioneros que pueden ser sacerdotes, religiosos, religiosas, pero también laicos, laicos comerciantes, laicos emprendedores, laicos militares, familias misioneras, se están preparando para colaborar con la presencia cristiana en tierras del Asia Oriental. El primer mártir de América Latina fue Felipe de Jesús, un jesuita mexicano
que murió martirizado en el Japón. Qué bestia, sí. Y después vino la Nao, que vinculaba a México 2 veces por año con Filipinas, y allí llevó la devoción de Nuestra Señora de Guadalupe al extremo oriente asiático. Bueno, tenemos que pensar de que el continente americano está llamado a evangelizar mucho más a fondo a su propia gente, pero con ese ímpetu a volcar la riqueza del patrimonio de la fe que todavía está muy vigente en nuestros pueblos, al servicio, por ejemplo, de los pueblos de Asia, pero para ayudar a la recristianización de Europa. El Brasil tiene una deuda histórica por la esclavitud, la pague en África con la evangelización, en Angola, en Mozambique, y así podríamos seguir. Tenemos delante nuestro un horizonte de enormes exigencias y desafíos. Muchísimas gracias, Guzmán. Realmente palabras muy inspiradoras. Estoy seguro que nuestros hermanos a través de EWTN y Radio Católica Mundial realmente han disfrutado. Esperemos que lo tomen en el corazón. Nosotros vamos a volver mañana. Quien les habla, Alejandro Bermúdez, Enrique Elías Dupuy, con la transmisión en vivo y en directo en el mismo horario de EWTN y Radio Católica Mundial. Agradecemos su sintonía. Quédense en compañía de la mejor programación católica, EWTN, Radio Católica Mundial. Buenas noches y hasta la próxima. Dios los bendiga.